Cordial saludo. En este ejercicio vamos a poner en práctica lo que se vio del principio del trabajo virtual para resolver cerchas indeterminadas. Entonces aquí nos dicen que tenemos esta estructura donde debemos calcular las reacciones y todas las fuerzas internas que forman parte de ella. Tenemos en este caso 4 apoyos, uno de segundo género y 2 de primer género. Por lo tanto, aquí tenemos una reacción. Aquí tenemos una reacción, otra reacción, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Entonces, esta es mi fuerza EY, DY, DX y CX. Entonces, me dicen que yo debo plantear dos escenarios. Uno, con todas las fuerzas que estén actuando y con esta misma estructura, pero debe ser determinada. Y para yo volverla determinada, debo omitir una de estas reacciones. ¿Cuál omito? Cualquiera. Lo importante es que mi estructura sea determinada y que sea estable. Ahora, siempre intentando buscar que la estructura que quede sea lo más sencilla posible. Depende de qué reacción quiten, así van a ser los cálculos que necesitan. Por ejemplo, en este caso, si yo quito esta fuerza, voy a encontrar que esta fuerza va a ser igual a 0. Y es lo único que consigo con esa fuerza. Pero ¿qué pasa cuando yo quite esta fuerza? Voy a tener que estas dos son iguales a 0. Y cuando haga o coloque la fuerza virtual, me va a quedar que toda esta parte va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver qué estaría pasando. Voy a tomar mi estructura para armar mis dos escenarios. Escenario 1, escenario 2, en donde digo que esto es igual a esto más esto, más lógicamente esta estructura debo volverla determinada, y para volverla determinada voy a quitar esta reacción o este apoyo en C. Ya tengo mi estructura determinada. ¿Qué debo hacer? Calcular fuerzas internas. Ahora, en esta lo que voy a quitar son las fuerzas, y donde está la reacción voy a colocar una fuerza. Yo voy a asumir esa fuerza hacia la derecha. Esta sería mi fuerza CX. Y lo que vamos a calcular es que en este punto voy a tener un desplazamiento delta 1 y en este punto voy a tener un desplazamiento delta 2. Y sé que delta 1 más delta 2 debe ser igual a lo que esté pasando en esta estructura original, y es que ese apoyo me restringe el desplazamiento, por lo tanto es igual a 0. ¿Cómo calculamos delta 1? Planteamos una estructura virtual con cargas virtuales, en donde también debo eliminar mi fuerza o las fuerzas que estén actuando, y ya sabemos que este apoyo no existe en ese escenario que estamos analizando, y vamos a colocar una fuerza virtual, y esa fuerza es igual a 1. Entonces para eso debemos calcular ahora las fuerzas internas que se generan en esta estructura. Entonces procedemos a calcular esas fuerzas.
nos damos cuenta que en este punto A, al no llegar ninguna fuerza y tener estos dos elementos, ellos deben ser iguales a 0. Y me queda esta estructura que tengo acá. Si miro, esta relación es 4, 3, 5. Entonces, si esto es alfa, el seno de alfa es igual a 3/5 y el coseno es igual a 4/5. Vemos que esta relación es la misma, este es el mismo ángulo alfa, y procedemos a resolver esta estructura. Podemos iniciar desde este nodo C. ¿Qué pasa en ese nodo C? Tenemos esa fuerza de 1, tenemos mi fuerza, que sería CD, y tengo una fuerza que es mi fuerza BC. Ella forma un ángulo alfa con respecto al horizontal, y me queda que si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual 0, 1 menos BC coseno de alfa es igual a 0. O sea que BC es igual a 1 entre el coseno de alfa, y el coseno de alfa es 4/5, entonces esto es 5/4. Si hago sumatoria de fuerzas en Y igual 0, me queda que menos BC por el seno de alfa, vamos a reemplazar enseguida, ese seno de alfa es 3/5, menos CD es igual a 0. De ahí despejamos a mi fuerza CD, que me dice que es igual a menos BC por 3/5, o sea que ese es igual a 3/4. Ahora, una vez tenemos ya este elemento y este elemento, hacemos el nodo B, y en ese nodo B nos vamos a encontrar una fuerza que es BC, una fuerza que viene siendo mi fuerza BD, mi fuerza BE. Este señor tiene un ángulo aquí que es alfa, y este también tiene un ángulo que es alfa. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, entonces me queda que BC por el coseno de alfa, que es 4/5, más BD por el 4/5 es igual a 0. Estos dos señores se van y me queda que BC, en este caso necesito BD, es igual a menos BC, que es igual a menos 5/4. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0, me queda BC por el seno de alfa, que es 3/5, menos BD por 3/5, menos BE es igual a 0. Entonces ya sabemos que estos dos señores son iguales, sino que con signos contrarios. Entonces este BD con este es positivo, y me queda que BE
es igual a 2 veces BC o BD más bien BC por 3/5. BC es 5/4, o sea que este es 2 por 5/4 por 3/5, se va, y eso es igual a 3 medios. Entonces ya tenemos esta fuerza y tenemos esta fuerza. ¿Qué pasa en este punto? Esta ya la tenemos y tenemos una fuerza que es colineal. Este es 0, entonces esta también debe ser 0. O sea que ya tenemos todas las fuerzas virtuales. Ahora, ¿qué hacemos? Calcular las fuerzas de este escenario. Vamos a ver qué tenemos por acá. Yo debo calcular las fuerzas de este escenario real. En donde sabemos que esta reacción no está y me queda solo esto. Ahora, ¿qué necesito de aquí? Esta fuerza vale 0, esta fuerza vale 0. ¿Qué fuerzas me quedaron? Me quedó esta y me quedó esta. O sea que de toda esta estructura yo necesito solamente estos dos elementos. ¿Cómo obtengo esos dos elementos? Podemos resolver toda la estructura, podemos resolver solamente lo que necesitamos dependiendo de qué tanto o qué también resuelvan cada uno de ustedes la cercha. En este caso, lo que podríamos hacer es calcular las reacciones. Tenemos estas dos reacciones, aquí tenemos esta sería EY, DY, DX. Al obtener estas reacciones, como estas dos fuerzas son colineales y estas son colineales y son perpendiculares, entonces esta va a ser igual a esta y esta va a ser igual a esta. Entonces ya tendría este valor simplemente calculando esta reacción. Y teniendo estas dos, yo puedo analizar este nodo y voy a obtener esta otra que tengo por acá. Aunque no es necesario calcular todas las fuerzas para poder calcular la reacción, sí las vamos a calcular para el tema de calcular las fuerzas internas finales, ya que vamos a usar la opción que me da que las fuerzas de esta estructura son iguales a las fuerzas que tengo aquí más las fuerzas que tengo acá. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el nodo A y en ese nodo A tengo una fuerza AB, tengo una fuerza AE y tengo una fuerza de 60 kilolibras. Este ángulo es el mismo ángulo alfa. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0, me queda que AB por el seno de alfa, que es 3/5, menos 60 es igual a 0. Entonces AB es igual a 60 por 5/3 o entre 3/5. ¿Y eso cuánto me da? 60 por 5 entre 3. Eso me da 100 kilolibras. Hago sumatoria de fuerzas en X igual 0. Y me queda que AB por el coseno, 4/5, más AE es igual a 0. Por lo tanto, AE es igual a menos AB por 4/5.
Entonces eso me da, simplemente multiplico el valor que me dio por 4 quintos. Y eso me da 80 menos 80. Ya tenemos entonces AB y tenemos AE. Nos vamos al nodo B. En ese nodo B voy a tener una fuerza de 40. Tengo una fuerza de AB, una fuerza que es AE y una fuerza que es BD. Tenemos alfa por aquí y tenemos alfa por acá. Entonces aquí hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0. Me queda BD por el coseno de alfa. Coseno es 4 quintos menos AB por el coseno de alfa, que es 4 quintos, menos 40 igual a 0. Despejamos a quién? Despejamos BD. BD va a ser igual, tenemos AB por 4 quintos más 40 y todo eso multiplicado por 5 cuartos. Entonces me queda que BD es igual, tenemos que AB es 100 por 4 quintos más 40, todo eso multiplicado por 5 entre 4, y me da que es 150 kilolibras. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y me queda que tengo AB hacia abajo menos AB por el seno, que es 3 quintos, menos B menos BD por el seno, que también es 3 quintos, va a ser igual a 0. Despejamos DE, mi fuerza BE es igual a menos 3 quintos, que multiplicaría a AB más BD. Entonces me queda que mi fuerza BE es igual a AB, que tiene un valor de 100, más BD, que vale 150, todo eso multiplicado por 3 quintos. Como es el signo negativo, me queda menos 150 kilolibras. Ya tenemos otras dos fuerzas. Me faltaría analizar, si es rapidez, el nodo E. Tengo una fuerza hacia la derecha, una hacia la izquierda, una hacia arriba y otra hacia arriba. Entonces esto es AE, esta es mi fuerza ED, esta es mi fuerza BE y esta es mi fuerza EY. Como estas fuerzas son perpendiculares, estas dos deben ser iguales y estas dos deben ser iguales y con signos opuestos. ¿Cuál me interesa? Estas dos, ya que necesito conocer ED. ED menos AE igual 0, por lo tanto ED es igual a AE. ¿Cuánto vale AE? AE vale menos 80. Una vez tenemos estos datos, como tenemos varios elementos, es recomendable hacer una tabla. ¿Qué tiene esa tabla? Esa tabla va a tener los valores que hemos obtenido para cada elemento, así como las propiedades de los mismos, teniendo en cuenta
el tema de las unidades, aquí tenemos pulgadas, estas dimensiones están en pies, entonces todo lo vamos a pasar a pulgadas y nos va a quedar la siguiente tabla. Con los datos calculados armamos la siguiente tabla. Tenemos cada uno de los elementos con su longitud. En este caso lo pasamos a pulgadas multiplicando cada distancia por 12, cada dimensión por 12. A cada uno le colocamos la fuerza virtual que calculamos y la carga real. Aquí tenemos dos columnas de operaciones, las cuales la primera es para calcular delta 1, ya que para delta 1 lo que hacemos o lo que planteamos es que la deformación es igual a multiplicar mis fuerzas virtuales por las fuerzas reales por la longitud sobre el módulo y el área. En este caso, ya tenemos fuerzas virtuales, fuerzas reales por la longitud. Me faltaría dividir entre el módulo y el área. Como es constante para todos los elementos, lo podemos dejar por fuera o lo podemos dejar indicado. Entonces esto es menos 77.400 entre E por A. Y para delta 2 sería nuestra última columna en donde nosotros estamos calculando las fuerzas para una carga igual a 1. Entonces esa carga igual a 1 me va a generar un delta minúscula que voy a obtener multiplicando las fuerzas virtuales con una carga unitaria en ese punto C por las fuerzas reales, que en este caso están las mismas condiciones, por lo tanto es F cuadrado por L sobre E por A. Entonces este delta 2 es delta 2 por Cx y delta 2 es igual a 1236 sobre E por A. Ahora simplemente planteamos la ecuación que ya teníamos, que nos decían que delta 1 más delta 2 es igual a 0. 0 porque es la condición de apoyo de nuestra estructura original. Entonces delta 1 menos 77.400 sobre E por A más 1236 sobre E por A por Cx, y eso es igual a 0. Este con este se van y me queda que Cx es igual a 77.400 sobre 1236, y eso me queda igual a 62.62 kilolibras. Una vez tenemos la reacción, ya podemos calcular todas las fuerzas internas y todas las reacciones de la estructura. En este caso, podemos usar esta igualdad que tenemos aquí, que nos dice que lo que pasa en esta estructura completa es lo que tengo aquí más lo que tengo acá. Aquí tengo una fuerza que llame F. Acá que tengo unas fuerzas que son el resultado de multiplicar esta fuerza F minúscula por Cx. Entonces, la fuerza total va a ser igual a las fuerzas totales a la fuerza que calculé con mis cargas aplicadas más mis fuerzas virtuales por Cx. Y esto se va a hacer para cada uno de los elementos. Esto lo pueden comprobar simplemente tomando esa estructura, reemplazar esta Cx por los 62.62 que nos dio y calcular de forma normal esa estructura. Y eso sería todo.